¿Por qué lo que sientes no es ansiedad? Es algo más profundo y te está drenando. Hay algo que tal vez te está pasando. Y lo más extraño es que ya se volvió parte de tu vida sin que te dieras cuenta. No es algo que te paraliza por completo. No es un dolor evidente que te obligue a detenerte, pero está ahí, todos los días. Es ese cansancio que no desaparece, incluso cuando duermes lo suficiente. Esa sensación de que tu mente nunca descansa del todo, como si siempre hubiera algo funcionando en segundo plano, como si incluso en los momentos de silencio, no existiera un silencio real dentro de ti. Y lo más fácil es explicarlo rápido. Decirte que es ansiedad, porque es lo que todo el mundo dice, porque es lo que parece encajar, porque te permite no profundizar demasiado. Y durante un tiempo eso funciona. Te da una sensación de control, de entendimiento, de que sabes lo que te pasa, pero hay algo que no termina de cerrarse. Porque aunque lo nombres, aunque intentes manejarlo, aunque hagas lo que se supone que deberías hacer, la sensación sigue ahí, sigue apareciendo en momentos inesperados. Cuando estás solo, cuando no hay distracciones, cuando, en teoría, deberías sentirte tranquilo. Y en lugar de eso, aparece una inquietud difícil de explicar, no siempre intensa, no siempre clara, pero constante, como un fondo que no desaparece, como si algo dentro de ti no terminara de acomodarse. Y empiezas a adaptarte a eso, a funcionar con ese ruido interno, a seguir adelante aunque no te sientas completamente en calma, a acostumbrarte a una forma de estar que, en el fondo, no es realmente ligera. Y eso es lo más engañoso, porque no parece grave, no parece urgente, pero poco a poco te va drenando, te va quitando energía sin que lo notes de inmediato, te va alejando de una sensación real de descanso, te va dejando en un punto intermedio, donde no estás mal del todo pero tampoco estás bien. Y en algún momento aparece una duda que no siempre formulas en palabras pero que sientes. ¿Y si no es solo ansiedad? ¿Y si hay algo más profundo detrás de todo esto? Porque hay algo que rara vez se cuestiona, algo que casi nadie te explica con claridad, y es que no todo lo que sientes viene de lo que está pasando afuera. No todo lo que te agota tiene que ver con lo que haces, con lo que piensas, o con las situaciones que enfrentas cada día. Hay un tipo de desgaste que no responde a lo externo, un desgaste que no desaparece con descanso. Un desgaste que no se resuelve simplemente cambiando hábitos o intentando relajarte más. Y cuando empiezas a notar eso, cuando te das cuenta de que lo que sientes no cambia, aunque intentes resolverlo desde la superficie, algo se mueve dentro de ti. No es una respuesta clara, no es una solución inmediata, es más bien una sensación distinta, como si algo se abriera, como si empezaras a ver que tal vez todo este tiempo has estado mirando en la dirección equivocada. Y si eso es cierto, entonces lo que sientes deja de ser solo un problema. Empieza a convertirse en una señal de que hay algo dentro de ti que todavía no estás viendo con claridad. Y ahí es donde todo empieza a cambiar. Y tal vez lo más difícil de todo esto no es lo que sientes, sino darte cuenta de que no se va, que puedes cambiar cosas afuera. Puedes organizar mejor tu rutina, puedes intentar descansar más, puedes incluso convencerte de que todo está bien, pero en el fondo, esa sensación sigue apareciendo. A veces más fuerte, a veces más silenciosa, pero siempre presente, como si hubiera algo dentro de ti que no termina de resolverse. Porque no es solo cansancio, no es solo estar ocupado, no es solo tener muchas cosas en la cabeza, es otra cosa. Es una especie de desgaste que no sabes exactamente de dónde viene, un agotamiento que no responde a una causa clara, como si estuvieras gastando energía en algo que ni siquiera puedes ver. Y eso es lo que desconcierta. Porque si al menos hubiera una razón evidente, podrías hacer algo al respecto. Podrías cambiarla, evitarla, resolverla. Pero cuando no sabes exactamente qué es lo que te está drenando, empiezas a moverte en círculos,
Intentas cosas, pruebas soluciones, cambias hábitos, buscas respuestas, pero todo se siente incompleto y poco a poco aparece otra capa. No solo te sientes cansado, empiezas a sentirte confundido. Confundido porque no entiendes por qué te sientes así si, en teoría, todo debería estar bien. Confundido porque hay momentos en los que estás tranquilo, pero por dentro no lo estás. Confundido porque no logras encontrar una explicación que realmente encaje con lo que sientes. Y en ese punto, sin darte cuenta, empiezas a dudar de ti. Empiezas a pensar que tal vez estás exagerando, que tal vez no es para tanto, que deberías poder manejarlo mejor, que otras personas tienen más problemas y aún así siguen adelante sin sentirse así. Y esa comparación silenciosa empieza a pesar, porque ya no es solo lo que sientes, es como te juzgas por sentirlo. Es esa sensación de que hay algo en ti que no está funcionando como debería, como si hubiera una parte de ti que se quedó atascada en un lugar al que no sabes cómo volver, o del que no sabes cómo salir, y eso genera más tensión. Porque ahora no solo estás lidiando con el malestar, estás luchando contra él, intentando corregirlo, esconderlo, explicarlo rápidamente para no tener que profundizar demasiado. Pero cuanto más lo haces, más se mantiene, porque hay algo que quizás todavía no has considerado del todo, que no todo lo que sientes está ahí para ser eliminado, que no todo lo que incomoda es un error, que no todo lo que te drena viene de algo externo, y cuando empiezas a abrirte a esa posibilidad, aunque no tengas claridad total, algo cambia en la forma en que miras lo que te pasa, porque dejas de verlo solo como un problema que tienes que resolver, y empiezas a verlo como algo que tal vez necesitas entender. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, lo cambia todo. Y es ahí, en ese momento en el que empiezas a cuestionar lo que antes dabas por hecho, donde algo dentro de ti se mueve de verdad. Porque durante mucho tiempo, llamar a todo ansiedad fue suficiente. Era una respuesta rápida, una forma de cerrar la pregunta sin tener que ir más profundo. Era cómodo en cierto sentido. Te daba una explicación, pero no necesariamente una comprensión. Y poco a poco empiezas a notar eso. Empiezas a darte cuenta de que esa palabra no alcanza, que describe lo que sientes en la superficie, pero no explica por qué sigue ocurriendo. Porque puedes calmarte por momentos, puedes distraerte, puedes incluso sentirte mejor por un rato, pero después todo vuelve, y no vuelve igual. Vuelve con la misma sensación de fondo, como si algo siguiera activo dentro de ti, esperando. Y eso empieza a abrir otra posibilidad, que tal vez lo que estás sintiendo no es el problema en sí, que tal vez es solo la forma en la que algo más profundo se está manifestando, porque cuando te quedas solo con la etiqueta, empiezas a tratar el síntoma, pero no la causa. Intentas apagar lo que aparece, sin preguntarte de dónde viene realmente. Buscas controlar la sensación, sin escuchar lo que está intentando mostrarte. Y ahí es donde el ciclo se repite, porque todo lo que no se comprende, insiste. Todo lo que no se mira, sigue actuando. Todo lo que no se integra, encuentra la forma de volver. Y entonces lo que parecía algo puntual, empieza a volverse constante. Lo que parecía manejable, empieza a sentirse agotador. Lo que parecía tener una explicación, empieza a sentirse vacío. Y en ese punto, algo se vuelve evidente, aunque no lo digas en voz alta, que no estás entendiendo del todo lo que te pasa, y no porque no quieras, sino porque nadie te enseñó a mirar ahí. Nadie te mostró que lo que sientes puede tener una raíz más profunda que una emoción pasajera. Nadie te explicó que muchas veces lo que incomoda no viene del presente, sino de algo que sigue activo dentro de ti desde hace tiempo. Y cuando empiezas a considerar eso, cuando te permites mirar más allá de lo evidente, la forma en que percibes lo que sientes cambia, porque ya no lo ves como algo aleatorio,
empiezas a intuir que hay una lógica. Aunque todavía no la entiendas del todo, empiezas a sentir que hay algo detrás, algo que conecta esas sensaciones, esos pensamientos, ese desgaste que no se va. Y eso puede ser incómodo al principio, porque implica dejar de simplificar, implica dejar de cerrar la pregunta rápidamente, implica aceptar que hay algo más profundo ocurriendo, algo que no se resuelve con respuestas rápidas. Pero al mismo tiempo, es el inicio de algo distinto, porque en el momento en que dejas de reducir lo que sientes, empiezas a abrir espacio para comprenderlo de verdad, y desde ahí, todo empieza a tomar otro sentido. Y cuando empiezas a mirar más allá de esa explicación rápida, aparece algo que al principio no sabes cómo nombrar. No es una idea clara, no es un pensamiento concreto. Es más bien una sensación, como si hubiera una capa más profunda en todo lo que estás sintiendo. Una capa que siempre estuvo ahí, pero que nunca habías observado con atención. Porque ese cansancio que sientes no surge de la nada. Esa inquietud constante no aparece porque sí. Hay algo que la sostiene, algo que la alimenta en silencio. Y lo más extraño es que no siempre se muestra de forma evidente. No es un problema concreto que puedas identificar fácilmente. No es una situación específica que puedas resolver tomando una decisión. Es más sutil que eso. Es como un movimiento interno que no se detiene. Como si una parte de ti estuviera en actividad constante, incluso cuando todo afuera está en calma. Como si hubiera algo dentro de ti que no se permite soltarse del todo, y aunque no lo veas, lo sientes. Lo sientes en la forma en que te cansas, lo sientes en la forma en que piensas, lo sientes en la forma en que reaccionas. Tal vez lo has notado en esos momentos en los que no hay nada urgente, nada importante ocurriendo, y aún así no logras sentirte completamente en paz. O cuando intentas relajarte, y en lugar de alivio, aparece una incomodidad difícil de explicar, como si el silencio sacara a la superficie algo que normalmente logras mantener oculto con el ritmo del día. Y entonces haces lo que aprendiste a hacer. Te distraes, te ocupas, llenas el espacio para no sentir eso con tanta claridad. Porque cuando te detienes de verdad, aparece algo que no sabes cómo sostener, algo que incomoda, algo que no tiene forma clara, pero que está ahí. Y eso es lo que empieza a revelar esta capa invisible, porque no se trata solo de lo que haces o de lo que te pasa afuera. Se trata de lo que ocurre dentro de ti cuando no hay distracciones suficientes para cubrirlo. Se trata de lo que emerge cuando te quedas a solas contigo mismo. Sin ruido, sin movimiento, sin nada que te saque de ese espacio. Y es ahí donde muchas cosas empiezan a hacerse visibles. Pensamientos que evitabas, emociones que no terminaste de sentir, sensaciones que aprendiste a ignorar, partes de ti que quedaron en pausa, esperando. Y aunque no las veas directamente, siguen ahí, siguen influyendo en cómo te sientes, siguen marcando la forma en que interpretas lo que vives. Siguen consumiendo una parte de tu energía, sin que seas completamente consciente de ello. Por eso el cansancio no se va, por eso la sensación de estar drenado vuelve, porque no se trata solo de la superficie. Hay algo más profundo en juego, algo que no se resuelve descansando, algo que no desaparece simplemente intentando estar bien. Y cuando empiezas a intuir eso, aunque todavía no tengas claridad total, algo cambia en tu forma de percibir lo que te pasa, porque ya no lo ves como algo aislado, empiezas a verlo como parte de algo más grande, algo que todavía no entiendes del todo, pero que empieza a sentirse cada vez más real. Y es justamente en ese punto, cuando empiezas a sentir que hay algo más profundo operando dentro de ti, donde muchas cosas empiezan a encajar de una forma distinta. No como una explicación perfecta, no como una respuesta inmediata, sino como una sensación de coherencia que antes no estaba, como si poco a poco empezaras a entender que lo que sientes no es aleatorio, que tiene una raíz, aunque todavía no la veas por completo. Y aquí es donde muchas de las ideas de Carl Jung comienzan a tener sentido de una forma mucho más real.
no como teoría, no como algo lejano, sino como algo que puedes empezar a reconocer en tu propia experiencia. Él hablaba de algo que casi nunca observamos directamente, pero que influye constantemente en cómo vivimos. Todo aquello que no está en nuestra conciencia, pero sigue activo dentro de nosotros. Porque hay partes de ti que no estás viendo. Partes que no desaparecieron, solo quedaron fuera de tu mirada. Experiencias que no se cerraron del todo. Emociones que no se procesaron completamente. Reacciones que en algún momento tuvieron sentido, pero que hoy siguen repitiéndose sin que entiendas por qué. Y todo eso no se pierde, se queda, se mantiene en algún lugar dentro de ti, influyendo en cómo piensas, en cómo sientes, en cómo reaccionas, incluso cuando no eres consciente de ello. Y lo más interesante es que no necesitas recordar cada detalle para que eso esté presente. No necesitas tener una historia clara para que eso influya en tu forma de vivir hoy, porque hay cosas que no funcionan como recuerdos ordenados, funcionan como una energía interna que sigue moviéndose, que sigue buscando una forma de expresarse, y cuando no encuentra una forma directa, aparece de otras maneras, aparece como incomodidad, aparece como tensión, aparece como ese cansancio constante que no sabes explicar, aparece como pensamientos que no puedes soltar, aparece como una sensación de fondo que no desaparece, aunque todo esté bien afuera, y entonces lo llamas ansiedad. Pero en el fondo, no es ahí donde empieza todo. Es solo la forma en la que algo más profundo se está manifestando. Y cuando empiezas a ver eso, algo cambia en la forma en que te relacionas con lo que sientes, porque ya no estás intentando eliminarlo a toda costa. Empiezas a preguntarte qué parte de ti está hablando a través de eso. Empiezas a notar que quizás ese desgaste no es un error, sino una señal de que hay algo dentro de ti que no está siendo escuchado, algo que no está siendo integrado, algo que sigue separado, y por eso sigue generando tensión. Y cuando te permites mirar desde ese lugar, aunque al principio no tengas respuestas claras, algo se reorganiza dentro de ti, porque por primera vez no estás intentando escapar de lo que sientes, estás empezando a acercarte, y eso, aunque no lo parezca todavía, es el inicio de un cambio real. Y cuando empiezas a acercarte de verdad, sin la urgencia de resolverlo todo, sin la necesidad de encontrar una respuesta inmediata, algo dentro de ti comienza a mostrarse de una forma mucho más clara. No como una revelación repentina, no como una explicación perfecta, sino como pequeños fragmentos de algo que siempre estuvo ahí, pero que nunca habías mirado con suficiente atención. Tal vez empiezas a notar que no es solo cansancio, que hay emociones que aparecen en momentos específicos, y que si te detienes a observarlas, tienen un patrón. Tal vez te das cuenta de que ciertas situaciones te afectan más de lo que deberían. Palabras simples, silencios, gestos pequeños, cosas que en apariencia no tendrían tanto peso, pero dentro de ti lo tienen. Y eso empieza a mostrarte algo importante, que no todo lo que sientes tiene que ver con lo que está pasando ahora, que muchas de esas reacciones vienen de un lugar más profundo, un lugar donde hay partes de ti que no han sido completamente vistas, comprendidas o aceptadas. Tal vez es una exigencia constante contigo mismo, una sensación de que nunca es suficiente, de que siempre podrías haber hecho más, de que necesitas sostener todo sin fallar. Y aunque eso te impulse en algunos momentos, también te desgasta, también te mantiene en una tensión que no termina, o tal vez es una sensación más silenciosa, como una desconexión, como si estuvieras presente en tu vida, pero no completamente dentro de ella, como si hicieras lo que tienes que hacer, pero sin sentirte realmente conectado con eso. Y lo más importante es que muchas veces no eres plenamente consciente de eso en el día a día, porque aprendiste a funcionar así, aprendiste a seguir adelante, aprendiste a adaptarte,
Aprendiste a no detenerte demasiado en lo que pasa dentro de ti. Y eso durante un tiempo funciona. Pero llega un punto en el que ya no. Porque todo lo que no se atiende no desaparece. Todo lo que no se siente completamente no se resuelve. Todo lo que no se integra sigue generando una especie de fricción interna. Una tensión que no siempre es evidente, pero que está ahí, consumiendo energía de forma constante. Y entonces ese desgaste empieza a tener más sentido, porque ya no es algo inexplicable. Empieza a verse como el resultado de algo que viene acumulándose desde hace tiempo, como si una parte de ti estuviera sosteniendo demasiado, durante demasiado tiempo, sin haber tenido realmente el espacio para soltar. Y quizás lo más difícil de aceptar es que no hay una sola causa. No es una sola cosa la que te está drenando. Son capas, son experiencias, son emociones, son formas de pensar que se fueron construyendo con el tiempo y que hoy siguen activas dentro de ti. Y cuando empiezas a ver eso, aunque sea de forma parcial, algo cambia, porque dejas de simplificar lo que sientes y empiezas a comprenderlo de una forma mucho más profunda. Y desde ahí, ya no puedes volver a mirarlo de la misma manera. Y es en ese momento, cuando empiezas a ver todo esto con más claridad, donde aparece una comprensión que cambia la forma en que te percibes. No porque todo se resuelva de inmediato, no porque desaparezca lo que sientes, sino porque entiendes algo que antes no estabas viendo, que lo que te está drenando no es solo lo que sientes, es la relación que tienes con eso que sientes. Porque durante mucho tiempo intentaste eliminarlo, intentaste controlarlo, corregirlo, silenciarlo, intentaste hacer que desapareciera lo más rápido posible, como si fuera un error, como si no debería estar ahí. Y en ese intento constante, generaste una lucha interna que poco a poco fue consumiendo tu energía, una lucha silenciosa, una resistencia constante, un intento de ser diferente a lo que estabas sintiendo, y eso desgasta más de lo que parece, porque no solo estás sosteniendo lo que sientes, estás luchando contra ello al mismo tiempo. Y esa división interna es una de las mayores fuentes de agotamiento, porque una parte de ti siente y otra parte intenta impedir que eso exista. Una parte quiere expresar y otra quiere controlar. Una parte quiere ser vista y otra la mantiene en silencio. Y ese conflicto, aunque no lo notes de forma consciente, está ahí. Está en la forma en que te tensionas sin darte cuenta. Está en la forma en que tu mente no se detiene. Está en la forma en que te cansas incluso cuando no hay una razón clara. Y cuando empiezas a ver eso, algo cambia. Porque ya no estás intentando eliminar lo que sientes. Empiezas a observarlo, a permitirlo, a reconocer que tal vez no está ahí para dañarte, sino para mostrarte algo. Y eso transforma la experiencia. No porque deje de incomodar de inmediato, sino porque deja de ser una lucha constante. Empieza a convertirse en una especie de diálogo, un espacio donde puedes acercarte a lo que sientes, sin rechazarlo automáticamente. Y en ese espacio, empiezas a notar algo importante, que muchas de esas sensaciones cambian cuando no las resistes, que lo que antes parecía fijo, empieza a moverse, que lo que antes te atrapaba, empieza a aflojar, no porque lo hayas controlado, sino porque dejaste de empujarlo. Y eso empieza a devolverte algo que habías perdido. Conexión, porque ya no estás separado de lo que sientes, ya no estás en conflicto contigo mismo, empiezas a estar más presente, más disponible, más cerca de lo que realmente ocurre dentro de ti, y desde ahí, el desgaste empieza a perder fuerza, no porque desaparezca por completo, sino porque ya no estás alimentándolo de la misma manera. Ya no lo sostienes desde la resistencia, y eso, poco a poco, cambia todo. Y aún así, incluso cuando empiezas a entender todo esto, hay una parte del proceso que no es cómoda. Porque ver con claridad también implica aceptar cosas que durante mucho tiempo evitaste.
Implica reconocer que no todo lo que te pasa viene de afuera, que no todo es culpa de las circunstancias, de las personas o de lo que estás viviendo ahora. Y eso puede generar resistencia, porque es más fácil pensar que el problema está en lo externo. Es más fácil creer que, si las cosas fueran diferentes, tú también lo estarías. Que si hubiera menos presión, menos exigencia, menos situaciones incómodas, entonces podrías sentirte en paz. Pero cuando empiezas a mirar hacia adentro, esa idea empieza a cambiar. Empiezas a darte cuenta de que muchas de las cosas que te afectan, no te afectan solo por lo que son, sino por lo que activan dentro de ti, por lo que despiertan, por lo que tocan en lugares que ya estaban sensibles, abiertos o simplemente no resueltos. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque ya no se trata solo de lo que ocurre, sino de cómo eso se mueve dentro de ti. No se trata solo de la situación, sino de la historia interna que se activa a partir de ella. No se trata solo de lo que alguien dijo o hizo, sino de lo que eso despierta en una parte de ti que ya existía antes de ese momento. Y aceptar eso no siempre es fácil, porque implica dejar de verte como alguien que solo reacciona y empezar a reconocerte como alguien que también participa activamente en lo que siente, no desde la culpa, sino desde la conciencia. Y ahí aparece una verdad que puede incomodar al principio, pero que es profundamente transformadora cuando la integras, que no es solo lo que te pasa, es cómo lo procesas internamente, que no es solo lo que ocurre afuera, es lo que se mueve dentro de ti cuando eso ocurre. Y cuando empiezas a ver eso con honestidad, algo cambia. Dejas de buscar soluciones únicamente en el exterior. Dejas de intentar controlar todo lo que te rodea para poder sentirte mejor. Dejas de pensar que la calma depende de que todo esté en orden afuera, porque empiezas a entender que el verdadero orden empieza dentro de ti. Y eso no es una carga, aunque al principio lo parezca. Es una puerta. Una puerta hacia una comprensión más profunda, hacia una relación más honesta contigo mismo, hacia una forma distinta de habitar lo que sientes. Pero para cruzar esa puerta, hay algo que necesitas hacer. Dejar de evitar, dejar de suavizar, dejar de explicarlo todo rápidamente para no tener que profundizar, porque mientras sigas haciendo eso, todo se va a quedar en la superficie. Y en la superficie, nada cambia de verdad, todo se repite, todo vuelve, todo se mantiene en el mismo lugar. Pero cuando decides mirar un poco más adentro, aunque no tengas todas las respuestas, algo se transforma, porque ya no estás huyendo, estás empezando a estar. Y ese simple cambio lo cambia todo. Y es justamente en ese momento cuando dejas de huir y empiezas a estar con lo que sientes, donde algo dentro de ti se reorganiza de una forma más profunda. No porque todo se resuelva de inmediato, no porque desaparezca ese cansancio por completo, sino porque la forma en la que te relacionas con lo que sientes cambia. Y eso cambia todo. Porque durante mucho tiempo pensaste que lo que sentías era el problema, que esa incomodidad, ese desgaste, esa sensación de estar drenado, era algo que tenías que eliminar para poder estar bien. Pero ahora empiezas a ver otra cosa, que eso no es el problema en sí, que es la señal de algo que no estaba siendo visto, la señal de algo que no estaba siendo escuchado, la señal de una parte de ti que había quedado en segundo plano, sosteniendo más de lo que podía. Y cuando empiezas a verlo desde ahí, la urgencia por eliminarlo disminuye. Ya no necesitas apagarlo de inmediato, empiezas a sostenerlo, a observarlo sin reaccionar tan rápido, a permitir que esté, sin intentar cambiarlo en el mismo instante en el que aparece. Y en ese espacio, algo empieza a aflojar, porque gran parte de ese desgaste no venía solo de lo que sentías, venía de la forma en que lo enfrentabas, de la resistencia constante, del rechazo automático, del intento de ser diferente a lo que estabas sintiendo. Y eso consume una cantidad enorme de energía, más de la que imaginas.
porque no solo estás sosteniendo una emoción, estás luchando contra ella al mismo tiempo, y cuando esa lucha se detiene, aunque sea un poco, tu energía empieza a reorganizarse, empiezas a sentir más espacio dentro de ti, más silencio, pero un silencio distinto, no un silencio vacío, sino un silencio más presente, más consciente, y en ese espacio empiezas a darte cuenta de algo que antes no era evidente, que no necesitas entenderlo todo para poder estar con lo que sientes, que no necesitas resolver cada incomodidad para empezar a sentirte en calma, que no necesitas eliminar todo lo que te molesta para poder estar en paz, porque la paz no viene de que todo esté resuelto, viene de que ya no estás en conflicto contigo mismo, y ese es el cambio más profundo de todos, porque cuando dejas de estar en conflicto, dejas de fragmentarte, dejas de dividirte entre lo que sientes y lo que intentas evitar. Dejas de gastar energía en esa lucha constante que antes parecía inevitable. Y entonces, aunque todavía haya cosas por comprender, aparece algo nuevo, una sensación de mayor coherencia, de mayor cercanía contigo, de mayor presencia en lo que estás viviendo. Y desde ahí, el proceso deja de sentirse como una carga, empieza a sentirse como un camino que no tienes que recorrer perfecto, pero que ahora, por primera vez, estás dispuesto a transitar de verdad. Y cuando llegas a ese punto, aunque nada afuera haya cambiado de forma radical, algo dentro de ti ya no es el mismo, porque empiezas a darte cuenta de que todo este tiempo no estabas realmente perdido, estabas desconectado de lo que sentías de verdad, desconectado de esas partes de ti que aprendiste a ignorar para poder seguir, desconectado de señales internas que, aunque eran sutiles, estaban ahí todo el tiempo, intentando mostrarte algo. Y esa comprensión, aunque simple en apariencia, es profundamente transformadora, porque cambia la dirección. Ya no se trata de buscar respuestas afuera, ya no se trata de intentar corregirte constantemente, ya no se trata de eliminar lo que sientes para poder estar bien, se trata de volver a ti, volver a escucharte sin juzgarte de inmediato, volver a habitar lo que sientes, incluso cuando no es cómodo, volver a permitir que lo que está dentro de ti tenga un espacio real. Y ese regreso no es perfecto, no es lineal, no es algo que ocurre de una vez y se queda así para siempre. Hay momentos en los que vuelves a sentirte igual que antes, momentos en los que la mente se acelera, momentos en los que el cansancio aparece sin aviso. Pero ahora hay algo diferente. Ahora lo ves. Ahora sabes que no es solo ansiedad. Ahora sabes que hay algo más profundo ocurriendo y que puedes acercarte a eso de otra manera. Y eso cambia completamente la experiencia, porque ya no entras en desesperación, ya no te rechazas por sentirte así, ya no intentas salir corriendo de lo que aparece dentro de ti. Empiezas a sostenerlo con más calma, con más presencia, con más honestidad, y en ese cambio, algo se acomoda, porque gran parte del desgaste que sentías no venía solo de lo que te pasaba, venía de la lucha constante por dejar de sentirlo, de la resistencia, del intento de controlar algo que necesitaba ser comprendido. Y cuando esa lucha disminuye, aunque no desaparezca por completo, tu energía empieza a reorganizarse. Empiezas a sentir más espacio dentro de ti, más claridad, más cercanía contigo, y desde ahí, lo que antes parecía un problema sin solución, empieza a verse de otra forma. No como algo que tienes que eliminar, sino como algo que te está mostrando el camino de regreso a ti. Y tal vez eso es lo más importante de todo. Entender que lo que sientes no está ahí para destruirte, está ahí para devolverte a ti, no como una versión perfecta, sino como alguien más consciente, más presente, más real. Y cuando eso ocurre, aunque el camino continúe, ya no lo recorres de la misma manera, porque ahora estás contigo. Y tal vez, si te detienes un momento ahora mismo, puedes empezar a notar algo diferente. No en lo que pasa afuera, no en tus circunstancias,
no en lo que tienes que hacer después de esto, sino en cómo te estás sintiendo por dentro. Porque todo este tiempo estuviste intentando salir de ahí, intentando entenderlo rápido, intentando corregirlo, intentando dejar de sentirlo. Y sin darte cuenta, eso era lo que más te mantenía atrapado. No lo que sentías en sí, sino la forma en la que reaccionabas a eso. La urgencia por cambiarlo, la incomodidad de no poder controlarlo, la necesidad constante de que desaparezca. Y ahora, por primera vez, aparece otra posibilidad. No la de resolverlo todo de inmediato, no la de encontrar una respuesta perfecta, sino la de quedarte, dejar de moverte tan rápido, dejar de buscar una salida en cada sensación incómoda, y simplemente estar con lo que sientes sin interpretarlo de inmediato, sin reducirlo a una etiqueta, sin intentar convertirlo en un problema que necesitas resolver ahora mismo. Y eso, aunque parezca pequeño, es profundamente diferente, porque es ahí donde empieza a surgir algo que antes no tenía espacio. Comprensión, pero no una comprensión mental, no una explicación lógica que te diga exactamente qué está pasando, sino una comprensión más silenciosa, más interna, más cercana, como si poco a poco empezaras a reconocerte en lo que sientes, en lugar de rechazarlo. Y en ese reconocimiento, algo se suaviza, la tensión baja, la resistencia disminuye, la urgencia se transforma, y lo que antes se sentía como un peso constante, empieza a perder intensidad, no porque desaparezca por completo, sino porque ya no lo estás sosteniendo desde el rechazo, ya no estás luchando contra ti. Y eso libera una cantidad de energía que antes estaba atrapada en esa lucha, energía que ahora puede moverse de otra forma, energía que ya no está dividida, energía que empieza a sentirse más ligera, más disponible, más tuya. Y desde ahí, algo muy sutil, pero muy real, comienza a aparecer. Una sensación de mayor claridad, de mayor conexión contigo, de mayor presencia en lo que estás viviendo. Y eso cambia la forma en la que te percibes, porque ya no te ves como alguien que está fallando por sentirse así. Empiezas a verte como alguien que está empezando a entenderse. Y esa diferencia, aunque no lo parezca, lo cambia todo. Porque cuando empiezas a entenderte, ya no necesitas huir de lo que sientes. Empiezas a caminar con ello, y eso es el inicio de un cambio real. Y tal vez, si te detienes un momento ahora mismo, puedes empezar a notar algo diferente, no en lo que pasa afuera, no en tus circunstancias, no en lo que tienes que hacer después de esto, sino en cómo te estás sintiendo por dentro. Porque todo este tiempo estuviste intentando salir de ahí, intentando entenderlo rápido, intentando corregirlo, intentando dejar de sentirlo, y sin darte cuenta, eso era lo que más te mantenía atrapado. No lo que sentías en sí, sino la forma en la que reaccionabas a eso, la urgencia por cambiarlo, la incomodidad de no poder controlarlo, la necesidad constante de que desaparezca. Y ahora, por primera vez, aparece otra posibilidad. No la de resolverlo todo de inmediato, no la de encontrar una respuesta perfecta, sino la de quedarte, dejar de moverte tan rápido, dejar de buscar una salida en cada sensación incómoda, y simplemente estar con lo que sientes sin interpretarlo de inmediato, sin reducirlo a una etiqueta, sin intentar convertirlo en un problema que necesitas resolver ahora mismo. Y eso, aunque parezca pequeño, es profundamente diferente, porque es ahí donde empieza a surgir algo que antes no tenía espacio. Comprensión, pero no una comprensión mental, no una explicación lógica que te diga exactamente qué está pasando, sino una comprensión más silenciosa, más interna, más cercana, como si poco a poco empezaras a reconocerte en lo que sientes, en lugar de rechazarlo. Y en ese reconocimiento, algo se suaviza, la tensión baja, la resistencia disminuye,
La urgencia se transforma, y lo que antes se sentía como un peso constante, empieza a perder intensidad. No porque desaparezca por completo, sino porque ya no lo estás sosteniendo desde el rechazo, ya no estás luchando contra ti. Y eso libera una cantidad de energía que antes estaba atrapada en esa lucha, energía que ahora puede moverse de otra forma, energía que ya no está dividida, energía que empieza a sentirse más ligera, más disponible, más tuya. Y desde ahí, algo muy sutil, pero muy real, comienza a aparecer. Una sensación de mayor claridad, de mayor conexión contigo, de mayor presencia en lo que estás viviendo. Y eso cambia la forma en la que te percibes, porque ya no te ves como alguien que está fallando por sentirse así. Empiezas a verte como alguien que está empezando a entenderse. Y esa diferencia, aunque no lo parezca, lo cambia todo. Porque cuando empiezas a entenderte, ya no necesitas huir de lo que sientes. Empiezas a caminar con ello. Y eso es el inicio de un cambio real.